Buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestro Cinedebate clásico. Es nuestro tercer semestre en que celebramos Cinedebate, pero el día de hoy es un día muy especial porque tenemos la presencia de jueces, magistrados, secretarios proyectistas que han escogido películas, muchas gracias, han escogido películas para relacionarlas con su actuar cotidiano, que es el emitir resoluciones jurisdiccionales. Ellos nos explicarán muy bien, porque no lo sabemos, estamos verdaderamente a la expectativa de muy ávidos en conocer de qué manera ellos vinculan entonces su quehacer jurisdiccional con las películas, porque como ven son muchas películas y todo el mundo me ha preguntado, ¿y a poco vamos a ver todas las películas seleccionadas? Son más de 6 películas y creo que trabajan con muchas más películas todavía, pero bueno, en principio quiero darle la bienvenida al maestro René Alberto Santillán Chapa, que está aquí con nosotros. Él es magistrado proyectista de la cuarta sala, secretario de la cuarta sala de nuestro tribunal de DF en materia familiar. Luego está también con nosotros aquí el candidato a doctor Jesús Eduardo Nava Carmona, a quien también le pedimos un fuerte aplauso. Y la licenciada Reina Beatriz García Sánchez. Gracias, Reina, por estar aquí con nosotros. Abogada y también muy relacionada con el cine, ¿verdad? Y con las cuestiones jurídicas, ya nos sorprenderá también ella. Bueno, pues vamos a darle uso de la palabra al maestro René Alberto Santillán Chapa para que inicie nuestro debate. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues se honra estar aquí en esta casa de estudios, alma mater de muchos de nosotros. Agradecemos la invitación de la doctora Karina Gómez Frodo, que nos permite estar con ustedes, al igual que la doctora Leva Castañeda, directora de esta Casa Máxima de Estudios. Pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro tercer ciclo de debate dentro de un seminario de Derecho Procesal. Bien, aquí nosotros presentamos este modelo de transmitir el conocimiento de manera lúdica, utilizando elementos para poder, elementos artísticos, creativos, para poder transmitir el conocimiento. ¿Y cómo es esto? ¿Qué nos permite el arte en nuestro estudio? El arte nos lleva a la sensibilidad humana. El arte nos permite tocar las fibras de nuestro corazón, nuestros sentimientos, una poesía, una canción, una buena interpretación en una buena película. ¿Cuántos de nosotros no lloramos cuando vimos alguna escena triste? En fin, en mi época existía una caricatura de Remy que nos hacía llorar cuando se murió el abuelo de Remy. Bueno, en fin, pues el arte nos hace sentir. Y si tú sientes el conocimiento, lo vas a vivir. Y si vas a vivir el conocimiento, lo vas a aprender de una manera muy agradable. Y bueno, en este quehacer, este método pedagógico, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, en una autoformación, crearon esta metodología para difundir la cultura de la oralidad en materia familiar, en el proceso familiar. Pretendemos migrar hacia este nuevo concepto procesal de derecho de familia, no como una importación de un sistema jurídico sajón, no, un proceso oral a la mexicana, y si me lo permiten ustedes, a la de Peña, la chilanga. ¿Por qué? Porque le estamos tropicalizando de acuerdo
a nuestras estructuras jurídicas de nuestra localidad, de nuestra ciudad capital, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. En fin, esta cultura de la oralidad empieza a través de varias cosas. Primero, surge como una necesidad, una respuesta, de dar una respuesta a la sociedad que clama otro tipo de administración de justicia. El Distrito Federal ha sido una ciudad de vanguardia en una producción legislativa a comparación de toda la República Mexicana. Tenemos leyes de trascendencia, la ley de social convivencia, la adopción de personas adultas, en fin, la reasignación sexogenérica, cambiando el pensamiento cultural. ¿Y qué es la cultura? Pues es realmente el cúmulo de ideas en la que la mayoría estamos de acuerdo y persistimos y constantemente la aceptamos y la reproducimos. Y eso viene a ser este cambio cultural, esta apuesta de los jueces del Tribunal Superior de Justicia que viene a ofrecerse a la academia y participar. Dentro de la cultura de la oralidad existen un sinnúmero de principios. ¿Y qué entendemos por un principio? Es un inicio, el inicio de las cosas, lo que va a dar origen a algo, la esencia. Y en este caso tenemos que los principios de la oralidad van a ser aquella esencia de las normas procesales que van a regir el proceso oral. No sin olvidar que están sustentadas en aquellas decisiones políticas fundamentales que se establecen en las reglas del debido proceso que están en nuestra Carta Magna. De ahí que se toman los valores, se toman los principios para poder desarrollar una respuesta a la sociedad. ¿En qué sentido? En que a través de la oralidad se pretende, uno, dar una respuesta pronta y expedita en los asuntos de lo familiar a los justiciables. Que el juez dé la cara, participe en la audiencia y sea él el que reciba de los justiciables el planteamiento de sus prestaciones, de sus peticiones, el desahogo de las pruebas, sea más vivencial, que reciba de alguna forma, a través de todos sus sentidos, las pruebas, que pueda de algún modo ser partícipe de este drama procesal en materia familiar. Bien, también ¿qué permite la oralidad? La oralidad nos va a llevar a dar una respuesta, una rendición de cuentas como servidor público. Nosotros somos empleados de ustedes como ciudadanos y debemos de rendirles cuentas. ¿Cómo? Con el dictado de una sentencia transparente, pronta, eficaz, convincente, que realmente a la luz de ustedes, del público en general y de las partes, se desahoguen, se valoren las pruebas y en la medida de lo posible, con la mayor agilidad, se pueda dar la sentencia. Todo esto quizás en una sola audiencia, y esto va a reducir en mucho los vicios procesales a los que a veces nos enfrentamos. Bien, yo quisiera leerles un poema de Mario Benedetti que nos acaba de dejar hace unos meses, relativo y alusivo a la oralidad, y lo intitula La palabra. La palabra pregunta y se contesta, tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico, divulga los secretos sin aviso, inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma, y el hueso de los himnos que hacen la patria. La palabra es un callejón de suertes, el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño y embadurnar de roja la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el morral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio, golpea en las ventanas si diluvia.
y el corazón le abre los postilos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos a Mario Benedetti. Sin más preámbulo, pues hemos concluido con el principio de oralidad, de todo lo que lleva en el principio de oralidad, que en él se suman todos los demás principios. Hagan de cuenta que el principio de oralidad es un racimo de uvas. Se acompaña de otros principios, como lo es el de inmediación, dirección procesal, publicidad, concentración, continuidad, preclusión, igualdad entre las partes, impulso procesal y contradicción. En ese orden, este racimo de uvas, si ustedes calan una uva, se vienen 2 o 3 más. Quiere decir que están coexistiendo. Los demás, no que no participen, están latentes y en su momento procesal estarán vigentes. Bien, vamos a ver estas películas que nos van a llevar cómo el principio de realidad juega con los demás principios, y en lo particular quisiera pedirles que tomaran en cuenta ahora qué es la publicidad. Vamos a ver. Estos 3 trozos fílmicos nos representan tanto la oralidad como el principio de publicidad. Y en el principio de publicidad tenemos varias cosas interesantes. La participación de las partes y después ante el público, y la participación del público interesado en el proceso. Por ejemplo, en el primer trozo fílmico tenemos de la hoguera de las vanidades. Una vez después de dictada la sentencia por el juez, el público le inquiere, ¿no? Le dice cerdo, racista. Y bueno, el juez se regresa y le dice al público, a la sociedad, y le rinde cuentas. Le dice, ¿cómo no voy a dictar una sentencia que estoy dictando en este sentido si el señor fiscal está cometiendo perjurio, ¿no? Ahí está el fundamento y razón, la convicción de mi actuar ante la sociedad. Eso es lo interesante. Por otra parte, en la película del silencio de Oliver vemos la violencia sobre un menor. Y es una audiencia de menores. Aquí en el Distrito Federal, a diferencia de la escena de la película, tenemos al representante del menor, del DIF, al Ministerio Público, al secretario de acuerdos, al juez y al menor. Y alguno que otro colado, como son los proyectistas, para darse cuenta y tomar nota de lo que sucede en la audiencia. Y el menor está por lo menos ante 4 o 5 gentes, y a veces se requiere un psicólogo. Y un menor hablando con 6 extraños distintos de su problemática diaria. En cambio aquí tenemos una audiencia muy privada, muy reservada, que el principio de publicidad quisiera parecer que ya no hay público. Desapareció, ¿no? No desaparece la publicidad, se restringe un poco. ¿Dónde está la publicidad entonces? El servidor público que está llevando a cabo la audiencia. Ahora, hay excepciones en la publicidad. En cuanto y tanto el asunto pueda transgredir a la personalidad, a los derechos de la personalidad de las partes, a secretos industriales, en fin, a un sinnúmero que el juez puede valorar y determinar si entran o no entra el público, si la prensa o no puede difundir algo, en fin, pero no por ello deja de ser público un acto. En este sentido, el principio de la publicidad con la oralidad se conjuntan perfectamente. Y en el último trozo fílmico apreciamos esa tela, esa frontera tan delicada, tan sutil, entre lo que podríamos señalar la publicidad y la difusión noticiosa, que es muy distinta. Vemos como ya tienen preparados los periódicos de culpable o inocente, ¿no? Ya lo que salga ya, y aquí venden. ¿Qué era lo que quería la señorita Hart, que la absolvieron? Quería una difusión noticiosa y de ahí ser famosa y que la contrataran, o no sé, difundir su diario, en fin, una serie de cosas.
Bueno, estaba en una época de Chicago donde, similar a la actual nuestra, donde hay matanzas por todos lados, y la noticia, bueno, cuidado abogados, cuidado maridos, porque se le puede echar afuera de un juzgado. Entonces, aquí implica varias cosas, ¿no? Que pierde, se diluye al parecer la publicidad con la difusión noticiosa, ¿no? Momento, su publicidad la tuvo cuando le rinde el veredicto el juez ante todos. Y esa es la razón de ser. La transparencia, la rendición de cuentas del quehacer judicial. Y bueno, pues yo sé que hay muchas dudas, espero que se hayan generado inquietudes y que esas inquietudes animen a la academia a investigar sobre este nuevo sistema procesal que los jueces del Tribunal Superior de Justicia están apostando. Pues por mi parte, les doy gracias por su atención. Muchas gracias entonces al maestro René Alberto Santillán, nos habló de la oralidad y la publicidad, y ahora vamos con el candidato doctor Jesús Eduardo Nava, nos va a hablar acerca del impulso y la igualdad procesal, otros dos grandes principios. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes tengan todos ustedes. Pues yo les voy a hablar, como ya mencionaba la doctora, acerca de dos principios que, como todos los demás, son fundamentales dentro de la oralidad en materia familiar. Se refieren precisamente al principio de igualdad y al principio de impulso procesal. Para ilustrar, al igual que mi compañero, estos principios, yo les voy a reproducir un filme que se llama Herencia del Viento. Este filme es protagonizado por Spencer Tracy y Jim Kelly, el cual representa un juicio verídico, el cual se denominó en su tiempo el juicio del mono. Este juicio fue llevado hace 92 años debido a que un maestro, por enseñar la teoría de la evolución de Darwin a sus alumnos de secundaria, pues es arrestado. ¿Por qué? Porque iba en contra de una ley que establecía que el hombre fue creado por Dios como tal, como dice la Biblia. Esta historia se desarrolla en un pueblo llamado Dayton, un pueblito de Tennessee, a principios del año de 1925. Lugar que, como ya les comenté, los parlamentarios sancionaron una ley que prohibía la enseñanza de la evolución natural, teoría desarrollada por Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Para llevar a cabo este juicio, las autoridades se allegaron de un abogado que se llamó William James Ryan, a quien personifica precisamente Jim Kelly, quien era un fundamentalista religioso, 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, para que asumiera esta acusación en contra del profesor. Cuando se supo de que esta persona actuaría como parte acusadora, un abogado que se propuso para la defensa fue Clarence Darrow, que en ese entonces contaba con 70 años de edad y era el abogado más famoso del país. Este papel es interpretado precisamente por Spencer Tracy. Bueno, sin más, los dejo a ustedes con los segmentos, son varios segmentos, en los cuales hago una breve semblanza de por qué se le acusa, quiénes vienen hablando de los abogados, el juicio, que es lo que realmente nos va a interesar al momento de explicar los principios de igualdad y de impulso procesal y la sentencia. ¿Sí? Muy bien. Solo como comentario final a la película, me gustaría decirles que William James Ryan, el abogado fundamentalista religioso, calificó a este juicio como una contienda entre la evolución y la cristiandad, y a Darrow, a Charles Darrow, como el mayor ateo del país. Finalmente, en el año de 1927, el 14 de enero, la Corte del Estado redujo la multa a $1 y evitó pensar el asunto en profundidad. Lo que dijo fue: no es conveniente prolongar este caso tan extraño, y desde luego la ley no se aplicó más. ¿Por qué les traje yo estos segmentos fílmicos para explicar los principios de igualdad y de impulso procesal? Porque los contraría. Si no es por la astucia de Charles Darrow en pasar al abogado fundamentalista, que era experto en la Biblia, como testigo,
precisamente el principio de igualdad pues no se hubiera dado, o sea, de hecho no se dio. El abogado propone a varios expertos, a varios peritos en la materia para poder explicar la teoría del evolucionismo. Y ninguno de ellos les ha aceptado, ya sea por presión social, por presión política, religiosa, pues no les ha aceptado. El principio de igualdad que impera en todo juicio, aún en la actualidad, en lo que se refiere a los juicios orales, pues su punto máximo va a ser precisamente al momento del desahogo de las audiencias. ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Bueno, el juez debe precisamente buscar un equilibrio en la equidad y respeto entre los derechos y defensas de las partes. Debe de evitar las desigualdades entre las partes, ya sea por sexo, raza, religión, idioma o condición social, política, económica, que afecten el resultado del juicio. Debe dar las mismas oportunidades a las partes. El alcance de este principio es bastante interesante. Si el juez advierte que una suma ignorancia o una inexcusable inexperiencia por parte de alguno de los abogados que representen a las partes, puede ordenar precisamente la suspensión del acto procesal para los efectos de que a dicho litigante que está siendo vulnerado se le brinde una defensa adecuada en el juicio. Por lo que respecta al impulso procesal, viene muy ligado precisamente a lo que es la igualdad en el proceso. Estos actos, si yo ahorita les pregunto a quién corresponde la igualdad de procesal, seguramente muchos me van a contestar pues a las partes. En la actualidad tenemos un impulso procesal por parte del juez. Cuando se llega de elementos, ahí tenemos un impulso procesal también del juez. Está un poco más velado, no está tan abierto como se pretende se haga en los juicios orales. Precisamente en esa sucesión de instancias proyectivas entre parte, juez y la respuesta a la otra parte, pues el impulso procesal ya no nada más va a ser entre ellas, sino también va a ser entre el juez y las partes, atendiendo al principio que vamos a ver más adelante, al principio de inmediación, pues va a ser más evidente. Se va a dar un mayor realce a la persona del juez dentro de los procedimientos orales. Y bueno, por mi parte sería la explicación que les podría dar en estos breves minutos acerca de estos dos principios. Muchas gracias. Gracias, doctor, ¿verdad? Eduardo, muchas gracias. Te doy tu reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Reina Beatriz García Sánchez, abogada familiarista también, experta en, sobre todo, dos principios que nos va a manejar ella, que son continuidad y la concentración en el proceso. Vamos a ver entonces qué sorpresa nos tiene y qué películas tiene para nosotros. Adelante, Reina. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradezco la invitación de Karina y de ustedes sobre todo, de que nos inviten a su casa, a la que admiro mucho. Bueno, sin más, a mí me tocó comentarles un poquito acerca de los principios de concentración y continuidad. Perdón, es que estoy buscando. Ahí está. Ok. Principio de continuidad y concentración. Vamos a ver, para poder explicárselos, vamos a ver una película intitulada El lector. Esta película se basó en una novela y fue realizada en el año 2008. Está interpretada por Kate Winslet, David Cross y Ralph Fiennes, entre otros. Van a ver aquí la historia de un chico de aproximadamente 15 años de edad, en la que camino a su casa enfermo,
Este niño, este muchacho se llama dentro de la película Michael Berg, está estelarizado por David Cross y es rescatado o ayudado, auxiliado por Hannah, que es Kate Winslet, una mujer que le dobla la edad. Ambos comienzan un inesperado romance, un idilio, y cuando de repente Hannah desaparece, Michael, sin saber de ella, 8 años después, convertido en un estudiante de Derecho, vuelve a encontrarse con ella mientras observa un juicio en el que están siendo juzgados colaboradores de la Alemania nazi. Hannah obviamente está siendo acusada de un horrendo crimen y rechaza a defenderse a sí misma. ¿Pero por qué? Porque ella guarda un secreto que considera aún peor que el asesinato mismo. Sin más, les presento el fragmento del fílmico y posteriormente comentaremos los principios de continuidad y concentración. Lo que vimos fue un fragmento de la película El Lector. No la vimos completa. No alcanzamos a ver la sentencia. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Quisiera que ustedes tomaran en cuenta que el próximo año, en la materia familiar, se va a implantar un nuevo modelo, el juicio oral. Y el juicio oral, este procedimiento, es propuesto por los mismos jueces familiares. De aquí la importancia de los principios de la oralidad. Y más aún, no porque me hayan tocado, sino porque son importantes, los del principio de continuidad y concentración. ¿Por qué? Porque estos principios los vamos a ver y a notar más en la audiencia. ¿Qué queremos con el principio? ¿Qué se propone? ¿Cuál es el propósito del principio de continuidad? Que la audiencia, que los actos procesales sean más ágiles, que la audiencia sea más fluida. Se rige bajo los principios del impulso procesal, la dirección. Sin embargo, vamos a ver que todos se van a llevar a cabo el mayor número de actos dentro de la audiencia. Eso es lo importante. Y dentro de la película notaron una confesional, había también una testimonial, e incluso les había traído la sentencia, aunque no hubiese pasado. Todos estos actos se ven inmersos y aparecen dentro de la audiencia. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el principio de continuidad y el principio de concentración? El principio de continuidad lo que tiene es que no debe de continuarse, debe de enlazarse, debe de seguir un acto concentrados en una sola audiencia. Dicho de otra manera, imaginen que los actos procesales son libros y cuando ustedes van a una librería les dan una bolsa y en esta bolsa van a ustedes introducir todos sus libros para llevárselos a su casa. Bueno, pues la bolsa es la audiencia y todos esos actos procesales son los libros. Así tenemos que el principio de continuidad, entre más fluido y más continuo, ininterrumpido, va a ser llevado dentro de esa audiencia, la audiencia de juicio. Espero que surjan dudas de ello y sin más me gustaría presentarles al siguiente ponente. Gracias a todos. Bueno, continuamos ahora con la magistrada Pati. ¿Sí?
que es un maratón, ¿verdad? Pero los principios procesales que integrarán en nuestro nuevo juicio oral, ¿verdad? Próximamente. Bueno, la maestra Patti, ya la conocen, Patti Ortiz, magistrada, maestra de esta universidad desde hace muchísimo tiempo, magistrada por Ministerio de Ley. Le damos el uso de la palabra. Nos va a hablar Patti de dos principios, déjame ver cuáles son. El de inmediación y el de preclusión. Perfecto. Bueno, adelante, un aplauso para la magistrada. acerca de los principios de inmediación procesal y preclusión procesal. Todas las películas que me han antecedido, que han presentado mis compañeros, me sirven para mí, para exponer más que nada el principio de la inmediación procesal. Hemos señalado que probablemente a partir del año que entra va a haber una reforma muy importante a nuestro sistema de impartición de justicia en materia familiar. Y apostamos, y queremos creerlo, que con esta reforma vamos a lograr dar a los justiciables una participación mayor en lo que es en este sistema de justicia. Yo me pregunto, ¿por qué hemos presentado puras películas extranjeras? ¿No tenemos películas mexicanas al respecto? No lo sé, no encontramos. Encontramos extranjeras. ¿Qué iremos a seguir el sistema de common law en nuestra justicia oral mexicana, pero del Distrito Federal? No, no lo creo. Pero no lo creo y seguro que no, porque no pertenecemos a esa familia, ¿verdad? Pertenecemos a la familia neorromanista. Pero entonces, ¿por qué estamos utilizando estos segmentos de películas? Si recuerdan, en todas se ha tratado un proceso. ¿Qué es un proceso? Acuérdense que esa institución es dinámica, la vamos haciendo con el tiempo, en diferentes etapas. Pero en todas se ha presentado y hemos visto cómo se realiza y cómo se lleva a cabo un proceso. ¿Por qué me sirven estas películas que me han antecedido? Porque recuerden, en todas ha aparecido el juzgador. Les pregunto, ¿sí? ¿Ha aparecido el juez? ¿Han aparecido lo que sería para nosotros las partes? La parte que están acusando en este caso, pero bueno, nosotros en materia familiar lo trasladamos para la parte actora demandada. ¿Sí aparecen, verdad? ¿Han aparecido testigos? ¿Han aparecido peritos? Hay unos científicos los cuales objetaron que se hubieran al estrado para exponer sus conocimientos. ¿Sí o no? Esa forma física o ese tipo de escenas que se han presentado en todas las películas nos sirve. ¿Por qué? Precisamente la inmediación procesal es la cercanía, el contacto, la inmediatez física que tiene el titular del órgano jurisdiccional con las partes principales o secundarias que son los sujetos del proceso. Muy bien, con la parte actora, con la parte demandada, con testigos, con peritos, con terceros. Esa inmediatez física en la cual aparece o han aparecido los jueces presidiendo las audiencias en el desahogo de pruebas, la cercanía, el contacto directo de que esté hablando la parte actora o demandada con el juez,
que el juez esté percatando cómo están deponiendo los testigos, cómo se le está preguntando, inclusive cómo están contestando las propias partes. Toda esa cercanía y esa presencia del juzgador en la secuela procesal desde el inicio hasta el fin es la inmediación procesal. ¿Qué provoca ello? Que ese contacto físico y directo que adquiere el juez al momento de presidir físicamente el desahogo de las audiencias y con ello la recepción y el desahogo de las pruebas, ¿qué va a llevar esto? Que él adquiera conocimiento directo e inmediato sobre el material probatorio que se está llevando a cabo en el proceso. Está escuchando, ¿sí? Está escuchando las partes, está viendo a los peritos, está palpando y está atento al desahogo de las pruebas. Va a escuchar los alegatos de las partes y va a dictar la sentencia. ¿Qué me garantiza esa inmediación procesal? Gran cosa. Ese juez que está presidiendo la audiencia desde el inicio hasta el final es el mismo juez que va a dictar la sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evitar intermediarios. Las partes van a ser escuchadas directamente por el juez. Él va a dictar la sentencia, no va a haber intermediarios, él va a estar directamente pendiente en el desahogo de pruebas. A lo mejor dice, está muy reiterativo lo que estamos exponiendo. No es reiterativo, es que eso lo va a hacer el juez ahora en este procedimiento que esperamos venga el año que entra aquí a nuestra legislación del Distrito Federal. Dicen, ¿qué no se hacía eso? ¿Qué no estaba ya contemplado en el Código de Procedimientos Civiles que la oralidad de las pruebas y que el juez deba presidir la audiencia no estaba ya contemplado? Sí, estaba y está. Y lo tenemos sobre todo en la controversia del orden familiar. ¿Qué sucede? Bueno, en la realidad delegábamos esas funciones a un funcionario judicial, puede ser un secretario. Y esa fue una crítica muy fuerte que recibimos por parte del foro, por parte del público, por parte del justiciable. ¿Qué queremos? Evitar eso, acabar con eso y decirle al juzgador, dedícate únicamente a cuestiones jurisdiccionales y entre ellas nada más y nada menos está esa inmediatez física, es escuchar a las partes, es escuchar testigos, peritos, alegatos y dictar la sentencia. Es una garantía, sí o no, para el justiciable en todos los aspectos. Es muy, muy importante. Para mí este principio es de los que me gusta más en oralidad y todos son importantes, pero creo que con este se cumplen muchos más. Dirección procesal, publicidad, etcétera, como ya me han explicado mis compañeros que me han antecedido. Un minuto más. Las escenas que yo presento en estas películas son Legalmente Rubia, Mentiroso, Mar Adentro, etcétera. Únicamente les presentamos un pequeño fragmento, pero ese fragmento lo escogimos para resaltar la inmediación procesal. Por eso es que estamos presentando únicamente fragmentos de películas, que nos sirven para que ustedes se den cuenta cómo se presenta ese principio de la inmediación procesal y cómo lo vamos a trasladar nosotros en el proceso de oralidad en materia familiar. Sin perder de vista, desde luego, que la primera etapa de este juicio, o sea, ser escrita, ¿verdad? La demanda, la contestación, contestación a la reconvención, esa parte seguirá siendo escrita. Sin embargo, la discusión del litigio será oral. Hay un principio también muy importante que es la preclusión procesal. ¿Por qué lo tocamos? Bueno,
Si vamos a un proceso oral, debe haber un orden, una continuidad, un no regresar ya a etapas anteriores. ¿Por qué? Porque el proceso, les digo, es dinámico y se va desenvolviendo a través de etapas. ¿Cuándo precluye mi derecho? Bueno, precluye un derecho procesal, ustedes lo saben, cuando no lo ejercitamos en el tiempo que la ley da para ello. Y si no lo hacemos, perdemos. Es como una carga, es una carga procesal. Por ejemplo, si no contestamos la demanda, ¿a quién perjudica? Al demandado. Fue una carga, tuviste la oportunidad de hacerlo, no ejercitaste el derecho, precluyó este derecho procesal. No ofrecí pruebas, precluyó tu derecho. Tuviste un plazo para ello, no lo hiciste, precluye. No me conformé con una resolución, precluyó tu derecho. ¿Y esta preclusión qué nos va a dar? Pues llevar un orden, les repito, un orden, una continuidad y el no regresar a las etapas anteriores del proceso. Preclusión procesal también está relacionado con otros principios, como el de impulso, de concentración procesal, también lo tenemos, de dirección procesal. El juzgador, al momento de que esté presidiendo físicamente la audiencia, debe dirigir el proceso y en un momento dado declarar alguna preclusión si se da esa pérdida del derecho. O sea que está al pendiente de toda la secuela procesal. No puede delegar esa función a otro servidor público, porque esa actuación que no se lleve a cabo delante del juez puede estar afectada de una nulidad absoluta. ¿Sí? Entonces, estos principios son muy importantes, tengámoslos presentes y vamos a ver a partir del año que entra, nada extraño que se nos haga que llegado el momento de la audiencia esté físicamente en todas las audiencias presididas por el titular del órgano jurisdiccional. Esa es una característica fundamental de un juicio oral. Vamos, ¿sí se puede? Vamos a ver las películas y las comentamos un poquito después. Miren, bueno, estas películas, ¿ven el asombro de la juez? Cuando admite la persona que está declarando que ella disparó. O sea, ese contacto directo, ese desahogo de prueba, ¿la percibió el juez, sí o no? ¿Alguien se la comunicó o en forma directa obtuvo el conocimiento? ¿Por qué? Porque presidió la audiencia. Y en un momento dado dictará la sentencia. ¿Sí? Esa es la garantía que nos va a dar la oralidad en materia familiar. Esperemos esta reforma y la esperamos que sea pronta para un mejor funcionamiento de nosotros, los servidores públicos al respecto. ¿Sí? Entonces, esa presencia física es muy importante porque ese es el resultado que nos está dando esa inmediatez física del juzgado. Hay una parte de mar adentro que pide el acusado que lo dejen hablar. ¿Será afectado el acusado? ¿Creen que se le afecte en sus intereses una sentencia al acusado? ¿O al demandado? Yo creo que sí, ¿verdad? Claro, y por supuesto que sí. El mes pasado viajamos a la ciudad de Monterrey y había un abogado postulante ya de edad que hizo un comentario que a mí en lo personal me inquietó muchísimo. En materia de oralidad, Monterrey ya tiene varios años implementándola, pero este abogado se quejaba que los jueces se habían hecho insensibles. No, yo no entendí el comentario y me acerqué posteriormente a él. ¿Por qué?
Si se supone que estamos más cerca de los justiciables en la oralidad. Y él decía que a veces las partes o ellos como abogados postulantes pedían hablar con el juez y el juez se negaba a hablar con ellos porque nos vemos en la audiencia, allá se van a ensayar pruebas, allá me puede decir lo que usted considere conveniente, no aquí. Bueno, yo creo que no podemos hacernos insensibles. Si ahora yo apuesto a que no lo somos, yo creo que con la oralidad, si había alguna duda, con la oralidad se va a terminar. ¿Por qué? Porque el justiciable va a ver directamente cómo se está impartiendo, se está llevando a cabo el proceso. Pero además se va a enterar de inmediato del contenido de las decisiones o resoluciones que dicte el juez. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro programa de oralidad, tenemos ahora la presencia de nuestra juez sexto de lo familiar en el Distrito Federal. Ella es la juez Gloria Rosa Santos Mendoza y a ella le toca hablar de otros dos principios, los últimos dos, ¿verdad? Creo que es así, los últimos dos, para que ya después tengamos aquí las palabras finales de otro magistrado, el magistrado Antonio Muñoz Cano Ternó. Pero estos dos principios de los que nos va a hablar la juez Gloria Rosa van a ser el de contradicción y el de dirección procesal. ¿Es así? Así es. Así. Bueno, le damos entonces la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Dicen que los últimos seremos los primeros. Espero no tomarlos cansados. Espero verdaderamente, mis compañeros lo han dicho, cada uno que pasó dijo que su principio era el más importante. ¿Ustedes creen que me puedo quedar atrás? Claro que no. A mí me toca dar el principio de contradicción y dirección procesal. Por supuesto que el principio de contradicción en los juicios orales es uno de los más importantes. En este sentido, bueno, pues yo voy a tratar de explicarles en qué consiste cada uno de ellos. Iniciaré hablándoles del principio de dirección procesal. El principio de dirección procesal, en nuestros juicios y especialmente en materia familiar, va a ser muy fácil, según lo apostamos, el ingreso de la oralidad. ¿Por qué? Porque en materia familiar realmente somos más orales que escritos. ¿En qué sentido? En el desahogo de las pruebas. Los jueces hablamos con las partes, hablamos con los menores, hablamos con los litigantes, nos mandan a las señoras a veces a llorar, nos mandan a los señores a veces a llorar, y bueno, pues hablamos con todo el mundo, nuestras puertas están abiertas, en ocasiones cuando van inclusive, hoy en la actualidad, pues hablamos con todo el mundo. Los jueces familiares realmente, los 42, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo, aunque salgamos después a las 9 de la noche, ¿no? En ese sentido, bueno, dice la ley ahora, en este momento, y así va a seguir siendo en la oralidad. El artículo 55 señala que las normas del procedimiento no pueden alterarse, renunciarse, ni aún por convenio de los interesados. ¿En qué consiste este principio de dirección procesal? Algunos de mis compañeros hablaron ya de ella de alguna manera. Si ofrecen pruebas fuera del término, pues con mi dirección procesal por escrito en este momento, pues voy a decir que no, que esas pruebas son extemporáneas. ¿Dónde alcanza realmente el valor real este principio en la oralidad? Bueno, cuando alguien me pide en la audiencia alguna situación y que no es factible acordarle de conformidad, en ese momento lo vamos a hacer. En este momento existen otros artículos que señalan también el principio de dirección procesal. La dirección procesal tiene dos vertientes. La primera es en base al puro procedimiento como tal.
Es decir, vamos marcando las etapas procesales por las que va pasando un juicio, cualquiera que sea ellos. En este momento, bueno, tenemos inclusive los juicios sucesorios, las controversias, incluso los divorcios judiciales, ¿no? O sea, cada uno de ellos tiene un proceso, un procedimiento, una vía, algunos especiales, como en el caso del sucesorio. Entonces, nosotros como directores del procedimiento tenemos que ir marcando las etapas específicas. No sé si hasta ahí vamos bien o me regreso. Este principio de dirección procesal en otra vertiente es exclusivamente para efectos de respeto y probidad que se deben tener ante las autoridades jurisdiccionales, ante el propio recinto, que en este caso es el tribunal. Y para eso tenemos el artículo 62 y el artículo 73, que nos marcan de alguna manera cuáles son los medios por los cuales los podemos apremiar para que guarden el respeto debido al tribunal, a la investidura del juez, incluso a su contrario. En ocasiones, bueno, yo veo que son muy jóvenes, pero cuando promueve un abogado por escrito e insulta al otro, pues en el acuerdo se le dice también que se conduzca con respeto a su contrario, y puede ser que incluso se le pueda poner una medida. ¿Dónde se da más el principio de esta dirección procesal? En la audiencia. Por ahí tenemos el artículo 59, creo que es en su fracción segunda y tercera, que inclusive señala que el juez que no podrá permitir ninguna interrupción en la audiencia, que incluso está facultado para expulsar a la persona que interrumpe la audiencia del juzgado, obviamente con el uso de la fuerza pública. Si ustedes en los juzgados saben que en cada piso tenemos gente de seguridad, por muchas razones, por ustedes mismos, por los problemas que se ven ahí. Bueno, en ocasiones pues las gentes se agreden, y se agreden no nada más verbalmente, sino físicamente. Ese es para mí el principio de dirección procesal, con sus dos vertientes, la que es netamente procesal, donde voy a marcar lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer justo en la audiencia o en las etapas procesales en las que van desarrollándose su juicio. Ahora, por lo que toca el principio de contradicción, ¿por qué se los voy a dar juntos? Porque yo el segmento que traigo de película creo que me sirve, incluso lo que acabamos de ver con Patti, creo que me sirve para poder expresar o que ustedes puedan advertir de alguna manera estos dos principios en el segmento de película que voy a presentar. El principio de contradicción. En primer lugar, existen algunas teorías que yo no comparto, pero voy a explicarlas. Yo creo que para que exista el principio de contradicción deben de existir dos personas. En este caso, la parte actora y la parte demandada. Por ahí una de las teorías señala que puede existir una contradicción pasiva o una contradicción voluntaria. Pues si es voluntaria, yo ya no le veo la contradicción. Esa es una de las teorías en las que yo no estoy de acuerdo. Señala que puede existir una contradicción voluntaria. Pues si es voluntaria, yo vuelvo a repetir, ya no hay contradicción, pero en fin. Por otra parte, yo creo que en la oralidad la contradicción también tiene dos vertientes. En este proceso de rumbo a la oralidad, de alguna manera se ha trabajado en algunos esquemas de reforma, etcétera, etcétera, y bueno, afortunadamente nos dieron la oportunidad que nosotros como juzgadores pudiéramos aportar algunas cuestiones, ¿no? En ese sentido, para nosotros la contradicción también tiene dos aristas. Existe una contradicción pasiva y una contradicción activa. La contradicción pasiva se va a dar por escrito. Recordemos que no existe una oralidad pura y que si tenemos 22 millones de habitantes, les prometo que aunque me toquen 2,000 asuntos o 2,000 y cachito, porque ahorita vamos en el 2,000 y cachito, les prometo que no me los puedo aprender. De verdad sería inhumano. Entonces, finalmente, esto además es por seguridad de los propios justiciables. Alguna prueba o alguna cosa que se nos olvide, pues ahí tendrá que estar por escrito.
En ningún país del mundo existe la oralidad pura. Entonces se inicia con la demanda y con la contestación. Obviamente al momento de contestar existe una contradicción pasiva por escrito. ¿En dónde alcanza su máxima expresión la contradicción? En el momento del desahogo de las pruebas, cuando realmente en el debate se desahogan testigos, se repregunta, existen confesionales o declaración de parte, en este caso de la oralidad, y que se puede preguntar, y hoy en día también la tenemos. Por eso les comento que para nosotros consideramos que no va a ser tan difícil. Por ahí existe el artículo, si no me recuerdo, 389, que señala que puede existir un careo en materia familiar, donde se pueden hacer preguntas libres una vez que se haya absuelto posiciones. Entonces, en ese sentido, bueno, podríamos traer ese careo y evitarnos un poquito la situación de las posiciones. Sin embargo, bueno, estas son simplemente propuestas, no sabemos realmente a final de cuentas cómo vaya a quedar la reforma, pero vamos, esto se los comentamos para que sepan que no es difícil, que no vamos a tener que hacer grandes inventos, que como lo decía en este caso el licenciado René, realmente muchas de las cosas que tenemos en este momento lo hacemos, pero no lo hacemos de manera tan activa. La inmediación, por supuesto, pues está inmersa. Existe otra teoría de que la contradicción tiene dos sentidos, uno vertical y uno horizontal. En este caso señalan que el horizontal es la contienda que se da entre iguales, es decir, entre las partes, y que la vertical es la que se da con el juez. En ese sentido yo tengo que hacer algunas precisiones. Yo no la entiendo de esa manera. El juez jamás en la vida va a ser parte, ni están contendiendo contra de mí, perdón que diga contra de mí porque soy juez, contra el juez. Ajá. No están contendiendo contra el juez, siguen contendiendo contra ellos. ¿Por qué? Porque al juez no se le da la oportunidad, por supuesto que no se le debe de dar, ni en este sistema ni en la oralidad, de que sea parte de un proceso. Él es el rector del procedimiento, él es el administrador de justicia, jamás va a ser parte en un proceso. No puedo convertirme en juez y parte, ya lo dice el dicho que nosotros manejamos en nuestra jerga jurídica. Entonces esta teoría yo la entiendo de la siguiente manera: se convierte en vertical efectivamente cuando recurren una resolución que haya emitido el juez, pero finalmente sigue la contradicción porque hay agravios y hay una contestación de agravios. El juez no lo puede hacer, y yo creo tener un poquito la razón en el sentido que inclusive existe una apelación adhesiva donde ni siquiera a mí me es permitido, porque no puedo contestar agravios, pero esa apelación adhesiva finalmente tiene la función de reforzar los argumentos del juez para que esa sentencia sea confirmada. Bueno, en ese sentido es en el que yo les quería platicar. Espero que se haya entendido, no sé si tengan dudas, adelante, y si no pasamos al fragmento de película. Mi película es Cuestión de Honor. En esta película se lleva en un destacamento de Guantánamo en la región de Cuba. La película es protagonizada, bueno, me sé los artistas, la verdad, Jack Nicholson, pero sí les puedo platicar de qué se trata la película. La película se trata de que dos soldados irrumpen en el dormitorio de otro que se llama Santiago, y entonces le ponen un trapo en la boca, lo amarran con cintas, etcétera, etcétera, y finalmente después de una hora muere Santiago. Entonces estos dos marinos van a ser procesados, pero en la Marina hay reglas no escritas. En este caso se llama Código Rojo, y pues es como una especie de disciplina, como una especie de bullying, pero en la Marina, en ese sentido, por iba supuestamente a delatar a uno de los soldados que había disparado muy cerca de la cerca y no debía haberlo hecho. Entonces, bueno, por traidor como que le dan un escarmiento, pero el problema es
que los soldados finalmente fueron, se les dio la orden de que fuera a hacer la cuestión del código rojo, y viene el debate. Algo importante que quiero yo que vean, y de veras les prometo que si lo ven detenidamente, yo creo que sería más que suficiente para tener la conciencia que también en este momento, así como en la oralidad, probablemente el año que entra, nos debemos de preparar. ¿Por qué? Porque en la contradicción tenemos que tener habilidades. Y una cosa es, por ejemplo, tener la habilidad de hablar, porque a lo mejor digo tonterías. Pero ¿qué sucede si tengo habilidad de hablar y tengo conocimiento? Entonces esa habilidad se hace verdaderamente una habilidad, y entonces si yo aprendo técnicas de contradicción y aparte sé la ley, pues voy a deshacer a cualquier testigo. En este caso, esa es parte de lo que yo quiero que vean y que nos preparemos todos. Nunca, hace ratito decía el magistrado, nunca terminamos de aprender. Y bueno, creo que diario aprendemos algo. Finalmente se lleva el juicio, se desvirtúan algunos testigos, no les pongo el final, véanla, se llama Cuestión de Honor, y después de esta clase, pues si quieren, nos tomamos un café y lo platicamos. Magistrado Antonio Muñoz Cano Eternón, a ver si nos platicas un poco de esa inquietud que tienes de relacionar tus categorías, tus principios procesales con el ser. Sí, muchas gracias. Primero, agradecerle a la doctora Gómez Prodo por habernos invitado nuevamente a mi facultad. Aquí estudié hace muchísimos años, el siglo pasado. Y de mi universidad aprendí cultura, profesión y compromiso. Y por eso siempre que regreso a mi universidad me siento altamente orgulloso. Cuando estudié en los años 60, en 1968 ingresé a la facultad. Aquí junto en la Facultad de Filosofía y Letras había un extraordinario universitario, un extraordinario maestro, don Manuel García Morente. Manuel García Morente era filósofo y me escapaba yo en la noche para escuchar su cátedra, que era una cátedra bellísima. De él aprendí que si algo habíamos aceptado de la filosofía alemana es el concepto de aprendizaje vivencial, que fueron los filósofos alemanes los que nos dieron este concepto, que el aprendizaje que mayor perduraba era el aprendizaje que se vivía. Y me acuerdo que el maestro nos ponía un ejemplo, o en esa clase que entré ponía un ejemplo. Y él decía, y quisiera yo que me acompañaran en esta imagen que el maestro decía, y que nos pasó a todos. Él nos comentaba cuando su abuela le enseñó a amarrarse los zapatos. ¿Qué hizo la abuela? Decía don Manuel. Me tomó de la mano, me sentó en una silla y me dijo: tomas las dos agujetas y haces un nudito. Y me acompañó en hacerlo. A partir de allí, nos decía el extraordinario universitario, no se me ha olvidado amarrarme los zapatos. A mí tampoco se me ha olvidado, y a ustedes creo que tampoco. Vivir el conocimiento es llevar los postulados teóricos a la práctica. Tan sencillo como eso. Para vivir el conocimiento de los principios de la oralidad, nos enfrentábamos el cuerpo de jueces de lo familiar a lo siguiente. No tenemos una reforma todavía en materia legislativa que acepte la oralidad familiar. ¿Podíamos capacitarnos en la oralidad familiar? Llegamos a la conclusión que sí. ¿A partir de qué? De una serie de premisas que fundamentan la prima ratio o la razón de ser de los procesos.
Fueron los jueces de lo familiar que delinearon los procesos. Encontramos solamente 10 principios. Pero estos principios se deben de reflejar en forma implícita o en forma explícita dentro de la legislación. Esto nos ha permitido, y lo digo con mucha satisfacción y orgullo, autoformar a nuestros compañeros del tribunal. Son los jueces de lo familiar los que los han formado, a los secretarios de acuerdos, a los secretarios proyectistas, a los secretarios conciliadores, a los defensores del DIF nacional y del Distrito Federal y al Ministerio Público. Y créanme ustedes que en cada una de las clases nuestros compañeros salen muy motivados y convencidos. ¿Por qué? Porque vivieron el conocimiento. Esto no me lo enseñó don Manuel García Morente, sino me lo enseñó Edgar Morin. No sé si ustedes han oído hablar de ese señor. Edgar Morin es un filósofo, sociólogo, jurista, pedagogo francés, creador del pensamiento complejo. Para nuestros compañeros de sociología, el nombre de Oscar Morin o de Oscar Morin, como se dice en francés, les significa mucho. Para los abogados también nos tendría que significar mucho, porque sus postulados dentro de un pensamiento holístico para impartir justicia cada día se hacen más necesarios. Oscar Morin decía que la forma de vivir la vida sin vivirla era a través del cine. Y en sus libros explicaba lo siguiente: si un menesteroso se me acerca en la calle de los Campos Elíseos a pedirme una moneda, tengo dos opciones: dársela o no dársela, voltear la cara y seguir adelante. ¿Le otorgo alguna categoría de dignidad a ese menesteroso? No. ¿Qué es lo que pasa cuando veo la misma escena a través del cine? Y el director de cine me empieza a relatar el por qué este señor llegó a pedir limosna en la calle de los Campos Elíseos. Que establezco una conexión. Vivo parte de la vida de ese menesteroso, y dice Edgar Morin, sin lugar a dudas, el próximo que me pida se lo daré. Yo lo hago muy seguido. Eso es vivir el conocimiento. No solamente hacer lo propio, sino a través de las películas. Así que cuando mi queridísima amiga Karina me regaló su tesis doctoral, en la cual ella utiliza el cine como una herramienta didáctica para transmitir conocimiento, pues mucho me lleva. Y por dos vertientes, y sin ponernos de acuerdo, estábamos tratando de hacer algo semejante a través del cine. Ustedes están muy jóvenes. Cuando yo era pequeño, o chico, también lo fui, pues, tenía yo amigos en la secundaria que eran unos grandes relatores de películas. No sé si ya les ha tocado, ahora se puede alquilar cualquier película. Así es que recuerdo con mucho afecto como un amigo mío en aquellos entonces me relataba una película que en su momento fue una película de época, que se llamó El Cid Campeador, con Charlton Heston y una artista italiana bellísima cuyo nombre Lorena Sofiano. Así que me lo relató de principio a fin. Ir al cine de Ana costaba 4 pesos y 4 pesos eran muchos pesos. Cuando la vi años después, a mi amigo no se le había olvidado nada. Cuando estábamos en este proceso de la implementación y de la autoformación de los principios de la oralidad familiar, yo me acordaba de esos detalles. De don Manuel García Morente, de mi amigo Raimundo Mancisidor, de Edgar Morin. Y los jueces de lo familiar, que son mujeres y hombres muy valientes,
a través de un proceso de autoformación didáctica, y se los prometo, sin que yo se los sugiriera, llegamos también a esta determinación. En la actualidad hemos autoformado a cerca de 1000 personas. Eso se dice fácil. Llevamos el 6º taller, Reina, de principios de la oralidad, y cada día se inscriben más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde la demanda nos siga pidiendo esta situación. Encontrarán, yo soy más osado, tanto que de la magistrada como de la señora juez, y yo creo que las reformas preparadas, estoy cierto que las reformas preparadas por el Colegio de Jueces de lo Familiar del Distrito Federal, muy pronto van a ser ley vigente. Termino con esta frase. Seguramente el nombre de Juan de Mairena no les dice nada a ustedes. Era un seudónimo. Era un seudónimo de un poeta español extraordinario que se llamó Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al voltear la vista atrás se ha de ver la senda que jamás se volverá a cruzar. Él y su hermano eran pedagogos, eran maestros, así que se tenían que ganar la vida no solamente dando clases, sino escribiendo en los periódicos. Y como sus críticas hacia el sistema pedagógico español antes de la Guerra Civil eran muy críticas, utilizó un seudónimo, y ese seudónimo es Juan de Mairena. Y con esto termino agradeciéndole a Karina su bonomía, a ustedes su tiempo. Yo no me aburrí, de veras, ¿sí? Llevamos aquí cerca de 2 horas y media, porque esto también se lo aprendí a don Manuel García Moreno, que no hay nada más divertido que aprender. No hay nada más divertido que aprender. Y para eso los maestros, los que nos gusta la docencia, pues tenemos que obligarnos a hacer nuestras clases divertidas, participativas, directas. La finalidad de nuestra escuela consistiría, él está hablando de un proyecto de escuela nueva en esos entonces en España, muy cerca de Piaget y dentro del constructivismo pedagógico. La finalidad de nuestra escuela consistiría en enseñarle al pueblo a repensar lo pensado, a desaber lo sabido y a dudar de la propia duda, que es el único modo de empezar a creer en algo. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos por su presencia. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.